Todos creemos que los métodos cuantitativos y en especial la estadística es algo imposible. Vamos a ver en nuestro curso que esto no es así. Vamos a entrar a una aventura trabajando con diferentes técnicas y herramientas. Se los prometo. Bienvenidos al curso de Estadística para la Administración de Centrum Católica. Damos inicio a nuestro curso de Estadística para la Administración. En este primer módulo veremos todo lo que respecta a las definiciones principales de estadística y el tema principal, las descripciones de datos. Primero, algunas ideas. Antes del inicio de la guerra se prevé que se podrá conquistar la victoria. Eso se debe a los repetidos y minuciosos cálculos, a las apreciaciones y planificaciones que se hacen en el templo. Nos decía Sun Tzu hace 2500 años atrás. ¿Por qué? Porque nuestro mercado no es otra cosa que un gran campo de batalla. Y para ello tenemos forzosamente que hacer estudios de ese campo de batalla, del enemigo, nuestra competencia, nuestros aliados, nuestros trenes logísticos. Y no hay otra forma de hacerlo sino tomando datos de ese mercado. Alguien más reciente, el profesor Edward Deming, conocido como el padre de la calidad total, en los años 50 nos decía que nosotros debemos confiar en Dios, pero todos los demás debemos usar datos. La única forma de poder saber qué es lo que pasa, qué es lo que va a poder pasar teniendo una tendencia del comportamiento de estos datos. La estadística. Vamos a encontrar muchas definiciones en diferentes textos, pero van a estar siempre relacionadas respecto a la persona que está expuesta al uso de los datos. Ideas comunes vamos a tener muchas. Dentro de las principales, la observación y el estudio de las características principales de los datos. En las definiciones formales, nuestros libros de texto van a decirnos que son teoremas, que son métodos, que son técnicas. A mí me acomoda más la palabra herramientas, porque es un instrumento que nos va a ayudar ¿a qué? A recolectar, a seleccionar, a clasificar los datos, a analizar e interpretarlos también. Y mejor aún, deducir y evaluar conclusiones para arribar a recomendaciones que nos van a permitir tomar cada vez mejores decisiones. Los pasos que lo vamos a seguir nosotros en nuestro curso están relacionados básicamente a los siguientes. Primero, tenemos que definir cuál es el problema que vamos a resolver, porque lo peor que nos puede pasar, ¿qué cosa es? Dar solución a un problema que no es el problema. Segundo, recolectar los datos que están relacionados a ese problema, a una característica en particular que hemos definido como problema. Tercero, organizar esos datos. Puedo tener 1.000.000 de datos, pero tengo que organizarlos de tal manera que nos permitan presentarlos a través de una tabla, a través de gráficos, dibujos, escenas. También podríamos usar de repente algunas filmaciones. Esto nos va a permitir a nosotros llegar a un análisis de esos datos, de esas características que son importantes para nuestra gestión. Y por último, interpretar, que es lo más importante. Interpretación de esos datos, lo cual nos va a llevar a una adecuada toma de decisiones. Datos, información, conocimiento, hoy por hoy también inteligencia. Nosotros debemos, desde el primer momento en nuestro trabajo, aprender a reconocer cuál es la característica importante para nuestra gestión. Reconocida esta, recolectaremos los datos, que son los elementos crudos que nosotros vamos a tomar del mercado. Estos elementos vamos a tener que arreglarlos, vamos a tener que organizarlos y de ahí podremos obtener información. Es información que nos va a permitir tener conocimiento sobre qué es lo que está sucediendo en nuestro mercado, qué está sucediendo en esa característica que es importante para nuestra gestión y sobre todo saber si eso es bueno o malo para nosotros, para nuestra organización, para nuestra empresa. La estadística que vamos a aprender durante todo nuestro curso está referida en dos partes básicamente. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y estas dos van a estar unidas por un capítulo muy importante, que son las probabilidades. Veamos qué son la
estadística descriptiva. La estadística descriptiva la podemos relacionar básicamente con dos palabras. Estas palabras son presentar y resumir. Eso vamos a poder llevarlo a cabo a través de diferentes técnicas, diferentes conceptos, dentro de los cuales hay conceptos y técnicas numéricas y también conceptos y técnicas gráficas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de estas. Las distribuciones de frecuencia, que nos van a permitir organizar y presentar la información también. Las diagramas, tales como el que siempre usamos, yo le llamo tristemente célebre, el gráfico circular o el pie. Gráficos tipo barras o tipo histogramas. Y también vamos a poder nosotros resumir la información a través de un solo dato. Y para eso tendremos técnicas, herramientas, como son las medidas de tendencia central, la medida de dispersión. Observamos en nuestra vista una de ellas, que es la media aritmética que se presenta en su fórmula particular. La siguiente parte que vamos a ver es la estadística inferencial. ¿Qué cosa es estadística inferencial? También la podemos resumir con tres palabras, muy simples. Plantear, probar, supuestos. Y para ello vamos a hacer uso exhaustivo ¿de qué? De las probabilidades. Nosotros, en este caso, vamos a aprender a usar las probabilidades teniendo en cuenta un elemento muy importante, los datos que podamos extraer de una muestra, para poder inferir, suponer, estimar qué cosa pasa en la población. Es así que tenemos dos técnicas. La primera de estas son las estimaciones, donde a partir de un valor de la muestra, esta evidencia nos va a permitir arribar a un valor en la población o a un rango en la población. Otra técnica que tenemos son las pruebas de hipótesis, en la cual, basados en un dato técnico, en un dato histórico, en un parámetro, en una especificación en particular, y teniendo una evidencia en la muestra, vamos a poder comprobar, por ejemplo, si tenemos nosotros una producción de una agua embotellada y esa agua embotellada tiene un contenido neto, que es lo que debe cumplir nuestra producción, a partir de una muestra podremos saber si la producción se está llevando con esa rigurosidad en el cumplimiento de la especificación técnica. Por tanto, vamos a empezar a trabajar con muestras y con poblaciones. Es así que, ¿qué cosa es una población? Es el todo. Es el conjunto de todos los datos que podemos extraer de un marco particular establecido. De esta población vamos a poder hacer cálculos, resúmenes, como hemos visto, que nos permite la estadística descriptiva y a eso lo llamaremos parámetros. Pero como sabemos, arribar a cada uno de todos los elementos que constituyen la población muchas veces no es posible. Y por tanto nos vamos a basar en algo más pequeño, que es la muestra. En la muestra nosotros también vamos a poder hacer los mismos cálculos como si fueran los de la población. Pero en este caso teniendo un ahorro de tiempo, un ahorro en el empleo de los recursos. Y aquí vamos a poder calcular estimadores o también llamados estadísticos. ¿Qué cosa es la población? La población es el registro de una característica particular que es importante para la gestión, que se presenta en todos y cada uno de los elementos que están referidos a un marco poblacional. Habrán tantas poblaciones como características nosotros definamos que son importantes para nuestro estudio. Y eso lo tenemos que tomar en cada uno de los elementos. Lo que arribemos en la población es la verdad absoluta. Ahí no hay error alguno, siempre y cuando podamos arribar a los cálculos teniendo acceso a todos y cada uno de los elementos de la población.